Y ese era mi camino, ¿no? Del tema después del fútbol, a mí me gusta siempre la gestión, de liderar. Como arquero tuve la posibilidad de aprender y de ser parte de un equipo, también aportando nuestro liderazgo, ¿no? En un equipo debe haber varios líderes para poder fortalecer a los jóvenes, arroparlos y protegerlos. Y también está dentro de la planificación, ¿por qué no? También ser presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, después llegar a la Conmebol y a la FIFA. Hola amigos, amigas del Palco de Fútbol, nos encontramos en un programa muy especial, muy especial. Para mí es un gusto, un honor, un placer poderles presentar y traerles a ustedes un material inédito con uno no solo de los futbolistas ecuatorianos, sino creo que uno de los deportistas ecuatorianos más importantes en toda la historia de los libros de nuestro país. Hablamos nada más y nada menos de José Francisco Ceballos, quien amablemente ha aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias, José Francisco, por aceptar nuestra invitación. Un placer. Gusto. Para mí es un gusto. Más bien, muchas gracias a ustedes por poderme dar esta oportunidad de conversar de las historias, anécdotas, glorias que hemos tenido, también las tristezas que da a veces esta gran profesión, pero realmente agradecido con Dios porque me dio la posibilidad de disfrutar este hermoso deporte que es el fútbol. Así es, y hoy vamos a conversar, como ya lo dijo José Francisco, de toda su vida y sus experiencias, sus anécdotas. Vamos a ir dividiendo un poco en partes de este contenido y vamos a empezar por Barcelona, José Francisco, porque hay mucha gente que lo quiere de varios equipos. Yo creo que por no decir el 90-99% del Ecuador lo tiene en una estima muy alta, pero ¿qué significa Barcelona para usted, José Francisco? Mi casa, algo muy importante. Yo llegué muy joven, apenas a los 19 años. Estuve ahí 17 años de mi vida como jugador, 4 como dirigente. Imagínate, 23 años de los 100 que tiene Barcelona, sí. Nosotros hemos estado ahí gran parte del tiempo, ¿no? Ahí me enseñaron a cómo enfrentar la vida, no solo como futbolista. Entonces creo que yo vivo aún agradecido, soy un agradecido de la institución, porque gracias a Barcelona yo tengo un reconocimiento nacional, como tú lo mencionaste, ¿no? Voy por la calle, ahí va Pepe Pancho, Ceballito, la mano del Ecuador. Me permitió llegar a la selección. Gracias a Barcelona tengo una estabilidad económica y gracias a Barcelona tengo una gran familia. O sea, yo vivo agradecido de esta gran institución que me dio el impulso, me formó como jugador y también como profesional, enseñándome toda la disciplina, la lucha, la perseverancia que tiene que tener uno en la vida cotidiana para salir adelante. Interesante y lindas palabras, ¿no? Bueno, no es un misterio. José Francisco fue presidente también del ídolo, del astillero, pero su nombre empieza a relucir en la palestra del fútbol ecuatoriano en la década de los 90, ¿no? Con Barcelona. Quiero irme al 98, que fue magnífico para el club. Llegó a la final de Copa Libertadores contra Vasco da Gama, pero lastimosamente no se le dio. ¿Qué tenía de especial ese equipo, esa campaña, para poder conseguir lo que quizá antes otro equipo ecuatoriano todavía no conseguía? ¿Y qué pasó, qué faltó para que se concrete? Yo creo que se hizo una gran campaña, ¿no? Esto no es casualidad de conseguir el éxito. Cuando tú mantienes un proceso, al final lo logras. Barcelona en la década de los 90 fue campeón 91, 95, 97, fue vicecampeón 92, otros años más, y mantuvo la base, se reforzaba, se retocaba, a veces capaz muy poco cambio de técnico, era Brindisi, el otro Haberger, entonces mantuvo la estructura. Había una fortaleza institucional, dirigencial, buenos jugadores, se reforzaban con jugadores extranjeros de gran nivel. En el 97, para quedar campeón, vino el Diablo Echeverri y Pipa de Ávila. Entonces, marcamos la diferencia con Nico Asensio, con Agustín Delgado, más los experimentados, el Pepo Morales, Montanero, bueno, José Gavica, Manuel Oquillas, Avilés, etcétera, ¿no? Grandes jugadores. Entonces, creo que fue fruto del resultado de todos esos años, del trabajo de un proceso y que llegó a plasmarse después del año 90, que también llegamos a una final, se pudo repetir en 98, pero desgraciadamente en el partido final
no se pudo consolidar. Creo que los brasileños fueron totalmente superiores, tenían un gran equipo y fueron los justos campeones. Bueno, al final, una década importante, ¿no? También Rubén Darío Insúa, que Insúa como técnico era el técnico en ese momento, llegaron a hacer algo que hasta 2008, y vamos a hablar más adelante de eso, fue realmente histórico y era algo inalcanzable, que se creía inalcanzable. Pero voy, en cambio, a pasarme a un tema un poco más complicado. Luego, en el año, o sea, 2 años después, nada más, Barcelona pasó una temporada difícil porque estuvo cerca de descender. No era favorito para descender a inicios de año, obviamente, pero termina en ese partido un poco conflictivo con Macará, que descendía y terminó jugando la liguilla final. ¿Qué pasó ese año? ¿Por qué hay ese cambio tan drástico de estar hace 2 años en una final de América y después llegar a sufrir un poco? Y obviamente Pepe Pancho Ceballos como figura de ese Barcelona también. Hubo una inestabilidad dirigencial. Después de ahí, eso repercutió institucionalmente y obviamente se trasladó al plantel de jugadores. También apuntaron a un proceso o un proyecto distinto, ¿no? Ahí aparecieron los mutantes, creo que eran los jóvenes, que no es malo, pero arriesgarlo, exponerlos solos, en grupo, es difícil. Hay que ir más a un equipo grande, hay que irlos incluyendo, que es necesario los jóvenes, de a poco, ¿no? Para que se vayan consolidando. Entonces esto fue una decisión política abrupta de poder renovar el plantel. Ya los jugadores experimentados, por diversas causas, los dirigentes habían optado por separar, por temas de edad, de rendimiento, de económico. Entonces habían apuntado a este proyecto. Y eso desgraciadamente a veces no sale bien, como esta vez. Tuvimos un mal campeonato, estuvimos a punto de descender, ¿no? No es lo mismo luchar o pelear, disputar un título, que disputar no descender. Entonces las condiciones son distintas, teníamos mucho nerviosismo de pasar a esa historia negra de poder estar en el grupo de jugadores que descendió a Barcelona. En toda su historia nunca ha descendido. Entonces creo que nos comprometimos, no nos bajamos de la camioneta, luchamos, nos concentramos, no dormíamos, pero al final pudimos mantener la categoría en un momento muy difícil. Años después pasó algo similar, cuando apuntaron con los chavales. Entonces 2009. Se dio cuenta de que eso, a veces abruptamente, no salen bien. Sí, al final, sí, 2009 fue el año de los chavales con Benito Floro, que había venido a dirigir el plantel. ¿Qué es más difícil? ¿Jugar un partido con Macará por el descenso en Ambato o jugar una final de Copa Libertadores de América? Yo creo que es una final por el descenso. Como te digo, es condicionante distinto, porque es algo difícil, ¿no? Estábamos de visitante, el equipo rival con el empate clasificaba a la final, Macará a la liguilla final. Nosotros solo nos servía triunfar, ganar. Y hasta la vez sabemos si es que en el penal que erra un jugador colombiano en liga, lo tapa el Corozo de Olmedo, ¿qué pasaría si lo hubieran hecho? Lo hubiera convertido. ¿Quién bajaba? Si el Quito, que había ganado, o creo que nosotros, aún ganando. Entonces, imagínate el nerviosismo, ¿no? Todavía se me eriza la piel porque son momentos tensionantes. Ahora, lo otro hay que disfrutarlo, ¿no? Con responsabilidad, una final de Copa Libertadores, hay que disfrutarlo con responsabilidad, porque queremos ganarla también, ¿no? En el 90 fui tercer arquero, vi el partido de la tribuna y fue injusto el resultado porque creo que merecíamos ganarla, esa Copa Libertadores. Fuimos superiores, sobre todo el partido en Guayaquil al Olimpia, fuimos totalmente superiores. En el 98, ya el arquero titular, allá nos ganaron 2-0 y acá nos iban ganando en el primer tiempo 2-0, ¿no? Nos dolió en el alma que entre tiempos alguna gente se vaya, pero esto es fútbol, sabíamos que era así. Pero había que disfrutarlo, ¿no? La gente, creo que hasta ese momento, era el logro máximo, ¿no? de un club ecuatoriano que había llegado 2 veces a una final. La América de Cali llegó, creo que 4, y no la ganó. Imagínense, entonces, creo que era en ese momento, porque pensábamos muy lejano, muy distante, conseguir ese logro. Años después, con una institución
que hizo el proceso que te mencioné también en la época que bajó de categoría y después fue campeón 2003, 2005, 2007 para ser campeón de América 2008. Bueno, interesante, y vamos a irnos también ya a ese lado de a poco. También José Francisco, como dirigente de Barcelona, como presidente del club, llegaste a una semifinal de América y fue bastantes años después, porque Barcelona pasó años difíciles, no conseguía títulos, en 2012 consiguió un título después de 14, casi 15 años, pero ser protagonista en América le costaba en la década, sobre todo de los 2000 a los 2010. ¿Qué pasó? ¿Quisiste implementar ese proceso para poder a futuro ser campeón de América? ¿Esa temporada se planificó llegar a semifinal o fue sorpresa? O sea, se había armado un equipo para ello. Ya con el 2016, con un técnico que se fue ratificado por su forma de jugar, por su profesionalismo, por su vocación, por su visión, fue ratificado al conocerlo. Nosotros llegamos en octubre de 2015 y él estaba contratado, Guillermo Almada. Entonces lo vimos trabajar, decidimos mantenerlo porque vimos en él que era la persona indicada para llevar nuestro proyecto. Después, en 2016, fuimos totalmente superiores de principio a fin a todos los rivales. Así es. Exponiendo buen fútbol. Así es. Y eso creo que es el ADN de Barcelona, ¿no? A veces se dice, ganamos a lo Barcelona, sí, pero ganar a lo Barcelona es jugar bien, gustar y también meter, ¿no? Nunca dar ninguna pelota por perdida, o sea, jugar hasta el final. Eso ganó a lo Barcelona. Entonces, en el 2017, ya como campeones, pues tocábamos algún tema de incorporaciones, pero sí teníamos la esperanza de hacer una buena Copa Libertadores. Las cosas se fueron dando, ¿no? Porque en la fase inicial de grupos le ganamos a Botafogo allá, acá, a Estudiantes también allá. Entonces nos fuimos dando cuenta de que sí podíamos. Después nos tocó el equipo brasileño Palmeiras y en penales pasamos. Después Santos, pasamos, o sea. Y ganando allá. Y ganando allá. Y después nos tocaba Gremio, o sea, no nos tocó el Coritiba, el Bangu, como en sus años era también un logro importante haberle ganado en Brasil a los mejores equipos brasileños. Pero desde esa época no habíamos tenido, como tú dijiste, nuevamente vigencia o exposición internacional. Volvimos a ser catalogados como el Coloso de América, como lo denominamos. Y eso nos dio la pauta de que podíamos llegar. 20 minutos con Gremio, que lo hablamos justo ayer con Máximo Banguera, que tuvimos una conversación. Nos faltó esa experiencia de poder manejar esos primeros 20 minutos. Nos marcaron 2 goles, también tuvimos varias ausencias importantes. Márquez, Alves, creo que no jugó Pineira en ese partido. Entonces se aprovecharon. Allá le ganamos. Entonces, eso abre las claras y creo que el rival de una futura o hipotética final, Lanús, creo que nosotros éramos superiores futbolísticamente y hubiéramos conseguido. Yo me quedé con esas ganas de ser como campeón de la Copa Libertadores como jugador y como dirigente. Hubiera quedado en la historia gracias a un trabajo de todo un equipo. Bueno, todavía no creo que se acabe ese sueño de poder alcanzar la gloria como dirigente, ¿no? Hablando de la parte dirigencial, su dirigencia trae al Quito Díaz de vuelta en el año 2015, Así es. ¿sí? Damián es un ídolo también para la comunidad barcelonista, pero salió lastimosamente el año anterior con contrato vigente y que Damián esperaba por lo menos estar en la fiesta del centenario. ¿Cuál es su opinión al respecto? Porque también hay mucha gente en la hinchada que dice que estuvo muy mal lo que hicieron con Damián, que debieron por lo menos esperar que cumpla su contrato, considerando que ustedes lo trajeron en el 2015. Sí, a veces la decisión de una u otra persona a nivel dirigencial no es el sentir de la institución, ¿no? La institución la hacemos todos, los dirigentes, los jugadores, los cuerpos técnicos, la hinchada, los medios de comunicación. Todos son parte de la institución porque han colaborado de una u otra manera para el engrandecimiento de esta gran institución. Pero yo en desacuerdo, obviamente, porque a un referente creo que se lo respeta un poco más de poder optar o dejar que él decida. Porque se ha fajado, ha jugado uno lesionado, infiltrado,
por responderle, rendir, por conseguir los éxitos a la institución. Y eso a la larga hay que valorarlo. Cualquier entredicho hay que hablarlo y solucionarlo como gente adulta. Si que hay alguna duda, algún tema que pueda incomodar a una de las dos partes, dirigente o jugador, cuerpo técnico igual. Pero creo que fue producto de que algunas personas, no esta sola ocasión, a lo largo de la historia, en Barcelona y en varios equipos, no se ha valorado la historia, no se ha respetado. Yo tuve un gran ejemplo de una persona que valoró y respetó siempre al profesional. Rodrigo Paz, en paz descanse, ¿no? Rodrigo Paz, cuando se hablaba de que yo no podía seguir, me citó a una reunión, me dijo, como él siempre se caracterizaba, en una servilleta decía, ponga los años que usted, en el contrato, que usted quiera jugar, y aquí se va a quedar hasta que usted quiera. Yo le había dicho eso a Damián, que él juegue hasta donde él crea conveniente, y así se trata a los referentes ídolos. Bueno, pero la decisión de alguna u otra persona es respetable, pero no se puede compartir. Bueno, importante saber tratar, ¿no? Y ahí está un poco la diferencia entre ideologías dirigenciales de una institución a otra y bueno, también a veces se reflejan los resultados deportivos de eso. Vamos a pasar para tener una transición al tema Liga de Quito, entre la rivalidad que hay de Barcelona con Liga de Quito. Y quería preguntarle de dos hechos en particular. El primero, hay un video en el año 2002, cuando jugó Liga con Barcelona acá en Casablanca, que se ha viralizado una entrevista al final del partido, que Byron Moreno alargó 12 minutos y José Francisco decía no se puede jugar así, no se puede trabajar la semana así, me parece injusto. Y la primera de las dos preguntas es esa. ¿Sigue pareciéndole injusto? ¿Qué sintió cuando Barcelona acabó con el invicto en un partido de 90 minutos 2023, considerando que ese partido también duró 23 minutos más? Sí, mire, se ha acrecentado en los últimos años una rivalidad marcada entre Barcelona y Liga, ¿no? Producto de la invertibilidad del estadio de Casablanca, el crecimiento futbolístico institucional de Liga de Quito, consiguiendo las copas internacionales. O sea, hay esa rivalidad hoy. Cuando yo llegué tenía esa preocupación de poder estar en la mitad, ¿no? Pero la gente de Liga me recibió bastante bien, como que yo hubiera estado años en la institución. Eso me dio confianza, seguridad y pude rendir tranquilamente el apoyo que me dieron. Pero me acuerdo claramente ese partido, que íbamos ganando 3-2. Siempre coincidí en un programa de una radio en Guayaquil con Byron y lo molestaba, le decía, ¿no? Pero si ya tú habías dado 8 minutos de adición y ya se habían cumplido, ¿y por qué alargaste más? Inclusive hay una anécdota que te la voy a contar, que en una jugada, cumplido los 8 minutos, yo agarro el balón como que me van haciendo un foul y me quedo en el suelo, en el césped. Y Byron me dice, ven acá, Pancho, párate, saca, que pito. Yo en el suelo le digo, ¿seguro? Sí, saca, que pito. Yo me paro, saco, lo veo, y él dice, ¡juegue, señor! Entonces, por eso, después él aduce que hubo unas paralizaciones de jugadores que simulaban estar lesionados. Eso hizo que entre el camillero, se demore más y alargue más el tiempo. En definitiva, se jugó 15 minutos. Creo que lo molesto que era un visionario, ya se veía que iba a adicionar siempre esa cantidad de minutos, pero en ese lapso nos hicieron 2 goles. La molestia de que se pudo ganar cuando ya habían transcurrido los 2 minutos y hubiéramos también roto esa hegemonía de no haber podido ganar en Casablanca jugando en Barcelona. Pero después Barcelona queda campeón en el 2020, un buen partido, demostrando también buen fútbol ante un gran equipo como Liga de Quito, con grandes jugadores, con un récord importante de victorias, pero que se pudo vencer, Barcelona pudo vencer ese invicto ahí de poder demostrar y sobre todo ganar un título, ¿no? Importante. Y la última para cerrar con el tema Barcelona. El año 2006.
Último partido de la liguilla final, del sextangular final. Sí. Liga Barcelona. Termina en batalla campal, un empate 1-1. Me parece que el gol fue de Nicolás Asensio, el empate. Todo el partido, yo estuve en el estadio, se veía que Agustín Delgado con Víctor Montoya tenían ese tú a tú. ¿Qué pasó? ¿Fue solo ellos o al final se calentó la cabeza de todo el grupo que estuvo, de los 22 que estaban ahí? También Montoyita, un chico joven que estaba haciendo su debut ese año, tranquilo, ¿no? Creo que tampoco fue para tanto de la reacción del team, que el team le hemos conversado, ¿qué te pasaba? Porque el team también es tranquilo, no se peleaba con nadie. Entonces, ese día también fue mi último partido en Barcelona como jugador. Y yo también estaba en otro patín, como decía, ¿no? Terminar el partido, yo terminé jugando en el arco norte del Estadio Casablanca. Y la hinchada nuestra, de Barcelona, estaba en la General Sur Alta. Entonces yo caminé hacia allá, vino Camachito, el arquero suplente, me acompañó, incluso estaba Franklin Sala cerca. Pero yo veía ahí a la distancia que se estaban empujando, que se estaban reclamando. Típico de nosotros, ¿no? De poder amagar, pero que no llegaba a tal punto de las agresiones. Entonces cuando ya me estaba despidiendo, ya veo y veo ese zafarrancho que se había armado. Lamentable porque la mayoría habíamos compartido en selecciones, el Pato Urrutia, por ejemplo, mi compadre, con Nico son íntimos amigos, Edwin Tenorio también, que había compartido con él en la selección, el paraguayo Espínola, o sea, gente, Samuel Banega, Soledispa Sandro Borja. Entonces, fue algo que nunca debió haber ocurrido. Después, creo que en el camerino había mucha nostalgia, porque veíamos a nuestros compañeros ensangrentados. Difícil momento, ¿no? Un partido, si bien es cierto, fue mi último partido que futbolísticamente tuvimos ahí para responder, pero este hecho lamentable entre nosotros mismos complicó un poco. Bueno, importante aclarar también un poco ese capítulo en la historia de José Francisco y de Barcelona. Para irse a Liga de Quito, ¿cómo fue el traspaso? ¿Lo pensó alguna vez? Yo pude escuchar o ver una entrevista a Rodrigo Paz, que don Rodrigo decía, yo no lo quiero a ese señor, no, porque es identificado con Barcelona. ¿Quién lo buscó? ¿Quién quería el fichaje de José Francisco? ¿Y usted lo pensó? Mire, yo en el 2006 que salgo de Barcelona, ya me iba a retirar del fútbol. Y ya tenía 36, 37 años. Entonces dije, no, hasta aquí nomás. Sabía que a Emelec yo no iba a ir, obviamente no porque sea una mala institución, sino porque es muy identificado con Barcelona y es rival de toda la vida. Entonces era como faltarle respeto a mi institución, Barcelona. Y eso significaba irme a otra provincia sin mi familia. Y ya yo ocho con mis hijos y todo, entonces se iba a complicar. Pero ahí aparece Carlos Sevilla, a insistirme, a llamarme, yo ya le contestaba a veces, porque quería llevarme a las Ogues, y es un equipo recién ascendido. Y eso, más que lo que acabo de mencionar, era separarme un poco de mi familia, porque allá no los podía llevar yo, sino ellos sí tenían que quedar en Guayaquil. Y nunca nos habíamos separado. Entonces fuimos a Colombia y fuimos juntos. Entonces, como que no estaba tan convencido. Hasta que me convence Carlos que pruebe y vea. Y si no me gusta, no me adapto, me regreso. Pero se había convulsionado una ciudad pequeña como Azogues, pero con mucho cariño, y me motivó. Entonces fueron dándose las cosas, y ese año hicimos una gran campaña con el Azogues, clasificamos a la liguilla de 6 equipos, donde ni Barcelona ni Emelec clasificaron. Entonces en la liguilla final tuvimos buena participación, casi clasificamos a la Copa Libertadores, y al terminarla me llama Gustavo Lescovich por pedido de Esteban Paz, que había aprobado Edgardo Bauza mi incorporación. Yo dije, de una sí, allá voy, porque ya en mi edad, que me dé la oportunidad a un equipo grande, campeón, porque había sido campeón ese año, jugar Copa Libertadores, eso no es nada fácil. Entonces, rápidamente nos pusimos de acuerdo en la parte económica y llegué a Liga, ¿no? Firmamos el contrato y me decían ya en el primer día de entrenamiento, los miércoles, yo era el lunes, los miércoles viene Rodrigo Paz.
Ya me habían dicho que Rodrigo no quería, no estaba tan de acuerdo. Fue insistencia de Edgardo, pero sobre todo de Esteban. Y llega, cuando yo ya llegó Rodrigo. Ceballos, venga. Junta con Edgardo Bauza en la oficina de él. Me dice, mire usted, yo no lo quería que venga, pero una vez que esté aquí, yo lo voy a apoyar. Creo en usted y usted tiene que responder la ley. Entonces fue directo, frontal, y eso es lo que uno siempre le gusta de las personas, la honestidad, que sea frontal y directo. Y bueno, nos dimos la mano, me comprometí, y ahí fue, en 6 meses conseguimos la gloria, ¿no? De poder conseguir algo importante, pero no producto de mi incorporación, creo que eso fue producto del proceso que vino realizando Liga de Quito toda la época del 2000 al 2008, porque después de descender tomaron algunos correctivos, mantuvieron el proceso y al final, como dije antes, ¿no? Campeón 2003, 2005, 2007 y campeón de la Copa Libertadores 2008, teniendo también buenas participaciones internacionales en ese trayecto. ¿En qué punto de esa campaña 2008 ustedes vieron que era posible ser campeones de América? ¿Y cómo aportó usted con esa experiencia que había tenido previa ya en el 98? Cuando yo llegué, me di cuenta de que esto estaba para poder conseguir algo importante. Estaba previsto, ¿no? Estaba todo organizado, un buen predio, los salarios al día, buenos gimnasios, buena logística, tranquilidad institucional. Los jugadores, pese a que eran campeones, no estaban aburguesados, más bien en los picaditos que jugábamos, en los reducidos, todos con sus canilleras, con sus cupos cambiables, se jugaban la vida. Nadie quería perder, nadie quería dar chance, todos querían jugar. Eso contagia. Entonces yo ahí ya fue mi primera impresión. Miércoles, aquí estamos para conseguir cosas importantes. Después comenzamos la Copa y pasamos fácil, o no fácil, ¿no? Tranquilamente, la fase de grupos y con Estudiantes en octavos de final. Partido bravísimo, aquí ganamos 2-0 y allá tuvimos la suerte de meter un gol a los primeros minutos. Pero tuvimos la presión tanto de los jugadores del equipo rival como de la gente. Entonces aguantamos esa presión con fútbol, ¿no? Con valentía, con jerarquía. Entonces eso nos dio la pauta. Al pasar, a transmitir, llegamos al camerino y nos abrazamos y dijimos todos, carajo, aquí estamos para ganar la Copa. O sea, eso nos dio la sensación, la fortaleza grupal y la convicción de lo que habíamos enfrentado a que con estos partidos que van así ser siempre, lo podemos ganar, lo podemos pasar. Porque Copa Libertadores es eso, ¿no? Hay que jugar con inteligencia, con valentía futbolística de local y de visitante. Entonces, al pasar Estudiantes, nos dimos cuenta que estábamos para poder pelear esa Copa Libertadores. ¿Qué sintió el momento en que se alzó la copa? Alivio, sacarse esa espinita que le quedó hace 10 años atrás. Sí, era como cuando clasificamos la primera vez que caí hacia atrás, sueño cumplido, ¿no? Es una responsabilidad bastante grande que teníamos en ese momento de la selección con todo un país. Acá creo yo también representando un club con la mayor parte de la gente que querían que Liga quede campeón, ¿no? Entonces, al alzar la copa, una emoción enorme, una satisfacción, un orgullo de que eso salga al mundo entero, Liga de Quito, un equipo ecuatoriano, campeón de la Copa Libertadores. Entramos al camerino y nos reúne el patrón Bauza. Y verdad que tuvo razón, porque dijo, hoy estamos todos contentos, estamos todos felices, orgullosos, pero ustedes se van a dar cuenta de lo que acaban de hacer con el paso de los años. Esto no es fácil conseguirlo, es muy difícil. Para ello tiene que darse muchas circunstancias. Va a ser complicado que un equipo ecuatoriano vuelva a ser campeón, pero lo pueden lograr. Pero si realmente esto con el paso de los años, ustedes se van a dar cuenta y van a valorar más este logro. Y así es, ¿no? Hasta el sol de hoy han pasado tantos años y realmente valoramos porque cada vez es más complicado. Hoy los brasileños, los argentinos invierten millones de dólares para poder ganarla, ¿no? Y nosotros esa economía no la podemos enfrentar, o sea, igualar, sino lo tienes que hacer con un proceso, con un equipo, no con estrellas. Buenos jugadores, sí,
pero con las estrellas que tienen ellos, que traen jugadores de Europa de 20, 30, 40 millones, va a ser muy difícil competir. Pero si te apuntalas a un proceso con un buen equipo, con un plantel, fortaleciéndote como equipo, ¿no? Para que funcione colectivamente, ahí sí lo puedes competir. Importante, ¿no? Importante ver cómo esa satisfacción del logro y cada vez se hace mucho más difícil, efectivamente. Para ir un poco ya hacia el tema final, selección del Ecuador. Vamos a cerrar en Liga, quiero solo preguntar, campeón en el Capoel, Alfredo Intriago, y yo sé, porque lo preguntan muchos medios, y he hablado muchas veces, José Francisco, de esto, pero puntualmente yo quiero saber, ¿se arrepintió después de todo eso que pasó, un poco el tema viral que se dio? ¿Ha hablado con Alfredo Intriago? ¿Le ha pedido disculpas? Sí, uno se equivoca, ¿no? Yo con Alfredo siempre tuve la diferencia con algunos árbitros, porque sobre todo él pensaba que se equivocaba mucho, muy reiterativamente en contra de Barcelona. Entonces, después, con Liga de Quito, pasó algo similar. Y ese partido, en la final de 2010, en el Capo, a mí me tocó jugar del lado, el primer tiempo, del lado que me pegaba el sol de frente. Entonces, yo lo llamaba al duro, a Fernando Isa, para que me traiga agua. Y él no venía. Yo le hacía señas y se quedaba hasta la mitad de la cancha. Alfredo Intriago, árbitro suplente, que estaba ahí. Entonces, termina el primer tiempo y yo me voy acercando hacia la mitad de la cancha donde estaba Fernando y estaba Intriago ahí. Y yo le digo, Fernando, ¿pero por qué no me llevas agua? Te estoy pidiendo agua, no ves el sol. Y me dice, porque él no me deja pasar. Lo señala Alfredo. Y Alfredo se me abalanza y me dice, no me digas nada, que te voto. Entonces yo quedé así, reacciono o no reacciono. Si reacciono, me expulsan, pierdo el campeonato. Y me comí esa película. Pero en mi interior dije, al final, así mismo, en corto, te digo tus cositas. En corto. En corto. Entonces, ya el segundo tiempo comenzamos y yo pensaba más que se termine el partido para ir a decir a Alfredo algunos temas. Terminó el partido, campeones, y yo fui a buscarlo. Pero la idea primaria era decirle a sí mismo, como fue la conversación en el entretiempo, decir poco menos cosas que dije al final, ¿no? Del partido. Pero ya después se me salió la cadena, llegó la policía, estaban todos los otros árbitros. Pero miren que fui educado y le pedí permiso a Carlos Vera para poder decir. Sí. Pero en definitiva sí, creo que me equivoqué y reconozco mi error. Fui muy grosero. Después le pedí disculpas, obviamente, a él y a toda su familia. Y hoy somos amigos, incluso hemos compartido programas de medios de comunicación. Así que en ese aspecto me aceptó las disculpas y obviamente uno tiene que reconocer sus errores. Para cerrar con el tema de selección del Ecuador, y me robó el momento porque yo justo le iba a recordar el gol de Jaime Iván Caviedes y ese partido histórico donde se lo ve a José Francisco sentarse y lanzarse para atrás. O sea, es un momento que creo que reflejó el alivio de todos los ecuatorianos. ¿Qué se le pasó por la cabeza en ese instante cuando Jaime Iván cabeció, marcó el empate y cuando el árbitro pitó el final? Mire, nosotros teníamos en la mente todas las declaraciones de algunos periodistas que, obviamente, desilusionados a veces, porque teníamos potencial de poder clasificar a los mundiales. Me debe morir y no clasificamos al mundial. Todo ese capaz pesimismo que hubo en su momento, de que no clasificábamos, que teníamos todo para hacerlo y no lo logramos. Todo eso se reflejó en esa eliminatoria, totalmente distinto, porque sentimos el apoyo de todo el país. Dieron el ejemplo, ¿no? Se unieron los dirigentes de todos los equipos y de la federación. Se unieron los cuerpos técnicos de todos los equipos para permitir que los jugadores tengan la libertad de prepararnos con mucho tiempo de anticipación. Nos unimos nosotros como jugadores, nos queríamos, nos preocupábamos, no estando en la selección nos llamábamos de un equipo a otro, los jugadores de todos los equipos. No, se unió la prensa, ¿no? Nunca más se habló ni se discutió dónde debería jugar la selección, temas de regionalismo, etc. Y la hinchada creyó en nosotros. Íbamos perdiendo con Paraguay 1-0 con un hombre menos, creo que lo habían expulsado a la sombra, a Augusto, y ganamos 2-1. Ahí nació el sí se puede. Así es. Entonces, todo eso se fue dando
y era algo de que estaba encaminado a darle ese gran sueño de todos los ecuatorianos, de estar en un mundial. Y estábamos en el partido con Uruguay a un punto. Si empatábamos, clasificábamos, comenzamos perdiendo con penal en el primer tiempo y no salía el gol, y no salía, y Caviedes cuestionado, que saquen a Caviedes, pero Bolillo, muy sabio, lo mantuvo e hizo el gol. Salí corriendo a abrazarlo. Iván había sido siempre soñador, visionario. En la primera convocatoria me dijo Pancho, él venía de Europa, y como él tenía el cambio de uso horario, a las 10, 11 de la noche no quería dormir. Y yo ya tenía sueño. Pancho, no te duermas, conversemos. Pancho, voy a hacer el gol de la clasificación. Vamos a clasificar el mundial y yo voy a hacer el gol de la clasificación. Me lo dijo Iván, al inicio de la eliminatoria. Entonces todo eso fue un condicionamiento para que cuando pitó el árbitro, creo, mexicano, el final de ese partido, era como que la responsabilidad, porque ese día ni prendíamos el televisor y ya está toda la algarabía, toda la gente en las calles con la camiseta de Ecuador, la fiesta, todos creían en nosotros. Entonces no le podíamos fallar. Era una mochila muy grande, muy pesada. Y al final, al pitar el árbitro y clasificar, como que es sueño cumplido, se pudo conseguir, y esto es para todo un país. ¿Y qué sintió el momento que sale en el estadio de Sapporo a la cancha? Porque hay que dimensionar esto. Para las nuevas generaciones ya es muy común, Ecuador 4 mundiales, es muy común. Pero para los que vivimos de esa época, verle a la selección en un mundial, al otro lado del planeta, ¿qué sintió José Francisco Ceballos cuando vio nuestra bandera, cuando cantó el himno nacional en el primer partido de Ecuador en un mundial ante Italia? Llorábamos por dentro. No le podíamos dar esa ventaja, esa demostración de debilidad a los italianos, ¿no? Que ya al inicio, cuando estábamos formados para salir a la cancha, nosotros llegamos primero y después llegó Italia. Nosotros vimos a un costado y lo vimos a Buffon, a Vieri, a Totti, a Gattuso, Maldini. Le queríamos pedir un autógrafo, ¿no? Porque lo habíamos visto solamente por PlayStation. Eran pocos los jugadores que habían tenido esa oportunidad de jugar en Europa. Algo Iván Caviedes, Alex Aguinaga en México, algo Iván Hurtado. Pero la gran mayoría no habíamos tenido esa oportunidad. Hoy nos damos ese lujo, ¿no? Pacho juega todas las semanas. Va a ser campeón de la Champions. Incluso va a ser campeón de mediante. Hincapié en Alemania, en las copas internacionales, Moisés. Bueno, ahora estamos más habituados. En ese tiempo no. Entonces ahí ya hubo como que un shock, ¿no? Una motivación, pero también sí entramos con esa sensación de temor, de saber que ellos podían ser superiores porque son italianos, juegan en el primer mundo, una de las mejores ligas del mundo. Cuando saltamos a la cancha y vemos flamear la bandera y cantar el himno nacional, llorábamos, ¿no? Era como que se te pasaba imágenes de todo tu inicio, de tu infancia, allá en mi pueblo Ancón, de un país ávido de este logro, de que el orgullo que te inflaba el pecho de decir, estamos en un mundial, el mundo entero conoce que hay Ecuador, que existe Ecuador. Entonces era un cúmulo de sensaciones, de ideas, de historias, de una película que se te pasaba en esos minutos, y era el llanto interno, ¿no? De la emoción y del honor y el orgullo que sentía. Entonces creo que es una satisfacción enorme, grande, que nunca se va a borrar de la historia, pese a que ya ha habido nuevamente participaciones en los siguientes mundiales. Creo que nosotros emocionados y orgullosos de abrir el camino en los mundiales, pese a que en las generaciones siempre, como he dicho, hubo siempre mejores jugadores que nosotros, que esta generación que clasificó por primera vez al mundial, pero siempre faltó algo. Eso, en esto, creo que como nos unimos todos, lo pudimos cumplir. Importante y un momento histórico en el deporte ecuatoriano. Para cerrar la parte ya de selección, tengo una pregunta que, bueno, va más ligada hacia quizás su carrera global. Me acuerdo marzo de 2001, frente a Brasil en Quito. Ya sabe José Francisco lo que voy a preguntar. Sale José Francisco con el buzo del Bayern Múnich, de Oliver Kahn.
Anteriormente y en la trayectoria que he seguido de José Francisco también, ha habido otros momentos, por ejemplo, me acuerdo también de un buzo muy al estilo Chilabert con el Bulldog acá. ¿Por qué este gusto? ¿Le gustaba Oliver Kahn? ¿Qué pasó? Claro que después lo hicieron retirarse cuando fue en eliminatorias. ¿Y por qué esto también con Chilaver? O sea, usar buzos inspirados en otros estilos. Lo de Chilaver, bueno, es una marca, ¿no? De un Bulldog, y en ese tiempo nos contrataron para poderla utilizar. Ah, ok. Lo de Chilaver sí lo de Oliver Kahn sí es una afinidad. Yo creo que tanto Jean-Marie Pfaff, un arquero de Bélgica, que fue sensación en el Mundial de México 86, como Oliver Kahn, marcaron mi camino, ¿no? Internacionalmente, de los referentes. Internamente, Carlos Luis Morales y mi hermano Alex son los referentes para mí a nivel local. Oliver Kahn, jugador alemán, a mí un amigo nos proveía los guantes, tanto Reus o como Ulsport, de Alemania. Entonces él viajaba continuamente a Alemania. Y yo le dije, bueno, para ese partido, Javier, tráeme un conjunto de Oliver Kahn. Un día antes me lo va a la escuela militar Loy Alfaro de Parque Ayacu, me entrega el conjunto. Y yo dormí con ese bus. Me lo puse y me acosté a dormir, porque creo que es uno de los mejores arqueros del mundo de toda la historia, Oliver Kahn. Después, mi idea siempre fue utilizarlo, por más que quise brandearlo distinto, como de Ecuador, ocultar un poco lo del Bayern de Múnich, y aprovechando la afinidad que había, sabía que era un árbitro mexicano, Alex, ídolo de México, y bueno, ayúdame ahí que me dejen utilizarlo. Entonces, intentó todo, pero no me dejó. Pero fue el gusto y el honor, creo que, de poder vestir el buzo de uno de mis ídolos en un partido tan importante que salió del mundo como fue contra Brasil. Y encima, haberle ganado. Yo creo que fue una historia muy bonita y que ojalá la haya visto Oliver. Nunca he tenido la posibilidad de conversar con él esta historia. Ojalá haya algún momento, pero fue demostrarle la gratitud por todo lo que le dio al fútbol mundial un gran arquero como Oliver. Muy bien, y para cerrar el tema, una charla bastante interesante. Le agradecemos muchísimo su presencia aquí con nosotros. ¿Le gustaría ser presidente de la FEF? ¿Cuáles son los futuros proyectos de José Francisco Ceballos? Sí, siempre cuando estaba todavía en el fútbol como jugador activo, yo manifesté claramente que mi aspiración es ser recíproco con Barcelona por todo lo que me dio, como lo que dio al inicio, de poder hacer algo por la institución como dirigente. Y me comprometí internamente a prepararme para poder volver como su presidente. Lo conseguí a base de esfuerzo, sacrificio, de disciplina también, de honestidad. Pudimos estar ahí 4 años como dirigente de esta gran institución, emulando grandes dirigentes que tuvo Barcelona, ¿no? Uno de ellos que me marcó mucho a mí es el capitán Javier Pulso, muy inteligente a la hora del trato con los jugadores. Pude volver. Y ese era mi camino, ¿no? Del tema después del fútbol, a mí me gusta siempre la gestión, de liderar. Como arquero tuve la posibilidad de aprender y de ser parte de un equipo, también aportando nuestro liderazgo, ¿no? En un equipo debe haber varios líderes para poder fortalecer a los jóvenes, arroparlos y protegerlos. Y también está dentro de la planificación, ¿por qué no? También ser presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, después llegar a la Conmebol y a la FIFA. Pero creo que he hecho un camino, ¿no? Me he ido preparando. Después del fútbol, estuve 4 años casi en el Ministerio del Deporte, aprendiendo todo el tema del deporte de nuestro país, con procesos públicos, etcétera, ¿no? Después, los 4 años con Barcelona, que ese es un masterado, porque todos los problemas que tuvimos que enfrentar, me he ido estudiando, acabé de una maestría en la UIDE de gestión deportiva, la experiencia que tuve como jugador, todos los conocimientos que uno puede haber abarcado todo este tiempo. Creo que he ido haciendo un camino preparándome para presentar un proyecto importante. Como uno de los que me fascina es el de las formativas, ¿no? De poder hacer una revolución interna a nivel nacional, intentando darle una oportunidad a un chico, a un joven, y sobre todo en estos momentos, de poder proyectarse
a través del fútbol y sacar adelante a su familia, para que se dediquen y se preparen en un ambiente obviamente académico y deportivo. Y así nutrir aún más de lo que se ha venido esporádicamente por uno u otro equipo, entregando al fútbol ecuatoriano jóvenes valores tipo Moisés, Hincapié, etcétera, pero no solo uno u otro equipo, sino que sea a nivel nacional y cuidar el patrimonio, porque ellos vienen a ser el patrimonio del fútbol ecuatoriano. Entonces hay que tratarlo desde pequeño con todas esas precauciones, no viajar 10, 12 horas en bus, llegar en la noche, dormir en el bus, llegar, comer un pan, un café y jugar y de ahí volver. Eso es inhumano. Darle las condiciones para que se puedan desarrollar y con una metodología que ya lleguen bien preparados a la selección mayor. O sea, trasladar líneas desde arriba hacia abajo en la parte de la metodología deportiva. Entonces, eso es lo que me fascina. Y después trabajar en unión, en comunión, no teniendo estos choques, estas controversias que estamos viviendo actualmente entre el líder de la federación con el líder de la Liga Pro. No le hace bien al fútbol ecuatoriano. Nosotros venimos del campo deportivo, un deporte colectivo, que todos somos necesarios, todos somos importantes. Y esa es mi invitación, a poder liderar un proyecto en unidad, con todos los buenos dirigentes del fútbol ecuatoriano, que sí los hay, que quieren lo mejor para el fútbol y para los futbolistas ecuatorianos. Muy bien, interesante y una conclusión bastante contundente que nos deja este espacio, ¿no? Esperemos que sí, porque ya lo dijo José Francisco, cuando clasificamos al primer mundial se unieron todos. Sí. Ahora parece que hay una desunión incluso entre dirigentes de clubes dentro de la misma Liga Pro. Con esto nosotros agradecemos muchísimo, José Francisco, esperamos que la haya pasado también bien conversando. Hemos recorrido la carrera de uno de los jugadores más grandes del fútbol ecuatoriano y de la historia del fútbol ecuatoriano. Queremos reiterar nuestro agradecimiento. Esperamos poderlo tener en alguna otra oportunidad, con algún otro material. Y agradeciéndole, pidiéndole un saludo para nuestros seguidores del medio Digital Fútbol Ecuador, por favor, José Francisco. Bueno, primero muchas gracias, ¿no? Gracias a ustedes por darme esta oportunidad de poder compartir toda mi historia, ¿no? A mí hay alguna generación que no nos conoce mucho, entonces yo ya soy abuelito, imagínense, ya tengo mis nietos y tengo que contarles la historia y todo el tema. Justo lo vengo dejando en el jardín y ahí estaba la profesora, vino su abuelito y él nos cuenta de toda su historia. Y eso es algo lindo, ¿no? Porque has transitado en la vida y has dejado un legado. Y eso es la vida, ¿no? Para que las futuras generaciones de la misma sangre también puedan sentirse parte y orgullosos de uno. Así que un saludo a todos los seguidores de fútbol, a ustedes los integrantes, desearles muchos éxitos y que les vaya muy bien. Gente profesional como ustedes les hace mucho bien al periodismo del Ecuador. Así que muchos éxitos y que sigan adelante. Muchísimas gracias, muchos éxitos también para usted, José Francisco, en sus futuros proyectos. Y a todos nuestros seguidores agradecemos por haber estado en este nuevo episodio y por haber sido parte de este episodio histórico del Palco de Fútbol. Muchas gracias, José Francisco. Un gusto.